La idea es que la exhortación es un documento grande, pero es un documento que se lee bien, no hay grandes dificultades. El problema lo tenemos en algunos puntos, ¿no?, que es bueno clarificar y compartir. Entonces, por eso hemos pensado en estas 3 sesiones generales. Esta primera de introducción, otra que abordará el tema de la preparación al matrimonio con el acompañamiento en los primeros años de los novios, o ya marido y mujer, y en la sesión de mayo el capítulo 8, que es quizás el que puede ofrecer una mayor clarificación, el que lleva por título Acompañar, discernir e integrar. Entonces, la idea es que sobre todo el objetivo es la invitación a la lectura de la exhortación. Normalmente, claro, cuando vemos un documento así gordo decimos vamos a buscar un resumen, ¿no?, porque así terminamos antes, pero yo creo que es muy bueno que podamos leerlo todos y podamos compartirlo. Y la idea también es que luego esto se pueda traducir en acentos o claves para el trabajo pastoral a nivel de familia, a nivel de parroquia, a nivel de diócesis, a nivel de arciprestazgo. Hemos visto que hay otras diócesis que han elaborado ya materiales, por ejemplo la diócesis de Vitoria, que esto está colgado en internet, ha escrito o tiene guía de lectura y reflexión personal o compartida sobre la exhortación Amoris Laetitia, que puede ser también un buen complemento para las reuniones mensuales, de tal manera que vienen unas preguntitas de cada capítulo que pueden ser de guía y de texto para la lectura de la exhortación. Bueno, y dicho esto, yo voy a hacer una presentación y luego don Ricardo pues hará también una serie de comentarios acerca de la misma. Entonces, en primer lugar, yo divido la exposición en 4 puntos. Primer punto, una introducción. El segundo punto, vamos a ir al contenido de la exhortación, entonces una explicación muy general de los puntos más importantes de cada capítulo. Luego, la interpretación y, por último, una conclusión, ¿no?, como una mirada. Entonces, la introducción, titulada La vía de la familia y la clave del amor. En el número 325, la exhortación nos dice: caminemos familias, sigamos caminando. Lo que se nos promete es siempre más. No desesperemos de nuestros límites, pero tampoco renunciemos a buscar la plenitud de amor y de comunión que se nos ha prometido. Con estas afirmaciones concluye la exhortación apostólica Amoris Laetitia. En ella se privilegia la imagen de la familia en camino y sitúa el horizonte de su peregrinación en la promesa de amor y comunión que Dios hace a cada hombre. En ella se evoca también el tono pastoral del documento, que desea abrir caminos para la pastoral familiar. Por este motivo, la esperanza, la promesa y la misericordia son términos para comprender el camino y la vocación de la familia. Finalmente, en ella se percibe la tensión y la lucha entre los límites que se experimentan y la plenitud a la que se aspira. El texto no oculta el drama de las familias de nuestro tiempo, situado entre el deseo de una promesa y la amenaza de la desesperanza. Bueno, todos sabemos en la lectura de la exhortación que ciertamente se hace como una visión panorámica y general de la familia, en la que vemos también los retos y también las dificultades actuales en este campo de la evangelización. La exhortación, que se firmó el día de San José y fue publicada el día 8 de abril, refleja todo el camino sinodal iniciado en el año 2013. En este itinerario, en el que se han sucedido 2 sínodos, uno de carácter extraordinario, celebrado en octubre de 2014 con el título Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización, y el otro en octubre de 2015 bajo el título La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo, los obispos han reflexionado y profundizado sobre la pastoral familiar en nuestros días. Las 2 relaciones finales, denominadas respectivamente Relatio Synodi y Relatio Finalis, han servido de base para elaborar el documento. El camino sinodal sobre la familia ha tenido un marcado acento pastoral, con un tono positivo, abierto, realista y concreto, hablando el lenguaje de la experiencia. El título escogido, por un lado, conecta con la exhortación precedente, Evangelii Gaudium, y por otro lado pone de relieve la centralidad del amor que aparece significativamente en el subtítulo, sobre el amor en la familia. A través del camino sinodal, la Iglesia ha cobrado una conciencia más honda que entre los numerosos caminos por los que ella se acerca al hombre, el primero y el más importante es el de la familia.
La familia es el camino de la Iglesia en la tensión entre lo que es y lo que está llamada a ser. Y es que en la cuestión del matrimonio y la familia está en juego todo nuestro presente y nuestro futuro. Por esta razón, la esperanza de la familia no es una esperanza entre otras, sino la esperanza fundada, pues es capaz de unir el origen y el destino de cada persona y el hilo conductor de su existencia. Conviene caer en la cuenta que en todo el camino humano es necesario atender a dos dimensiones. Por una parte es preciso aprender a mirar y poner los ojos en el horizonte. Se trata de percibir el fin de una plenitud de vida. Esto es importante, ¿no? Pensar que estamos hablando de una exhortación en clave de horizonte, no en clave restrictiva, ¿no? Y esto nos ayuda mucho porque el horizonte siempre abre grandes dimensiones, ¿no? Y grandes esperanzas. Y por otro lado, le conviene al caminante ir dando pasos que va dando y que tienen que ver con la forma como la verdad del amor se concreta en la vida de la familia, como respuesta en cada momento a la vocación que proviene de Dios. Por lo tanto, horizonte y paso cotidiano no se pueden disociar para que la peregrinación de la familia sea verdaderamente humana y se entreteja en el espacio y el tiempo con auténtica sabiduría. Es decir, el horizonte de la familia ahora es distinto de hace 40 o 50 años y el paso que sigue la familia ahora viene muy condicionado también por toda una serie de estructuras culturales e ideológicas que marcan muy de cerca a la persona y a la familia, ¿no? Todos sabemos todo lo que significa la ideología de género, que ya incluso está superada, porque hay otro tipo de ideologías, la ideología ciber o cibor, transhumanistas, que nos habla de la relación del hombre con la máquina, sustituyendo de este modo las relaciones interpersonales. Con lo cual generamos no personas, sino que generamos unos medio monstruos, ¿no? Que no saben relacionarse con el mundo ni con las personas, sino con la máquina. Claro, todo esto influye en la familia. Y la familia pues también ahí necesita una serie de ayudas. Entonces, las coordenadas fundamentales de la vida humana para todos es el espacio y el tiempo. Pero el mundo moderno ha transformado la relación espacio-temporal. Como producto de complejas transformaciones, el hombre contemporáneo se encuentra increíblemente solo en un mundo planificado. De esto habla la exhortación también, la soledad del hombre de hoy. A nivel sociológico asistimos al fenómeno de la desocialización, caracterizado por la creciente pérdida de vínculos que genera una sociedad fragmentada y una sociedad líquida. Hace un año, leyendo una sentencia de nulidad, decía que se concedía la sentencia por la incapacidad para asumir las obligaciones del matrimonio y especificaba: esto significa que tanto en un cónyuge como en el otro hay una incapacidad y una inmadurez para establecer relaciones interpersonales duraderas en el tiempo. Entonces esto nos habla de la fragilidad de la persona en el mundo actual, cómo esto se vive en la familia y cómo esto también pues, nos llega a los distintos ámbitos de parroquia, iglesia, seminarios, etcétera, etcétera. Entonces, la soledad y la orfandad del hombre de nuestros días es fruto de la ausencia o evaporación del Padre y del eclipse de Dios. Hoy hay una ausencia de paternidad y también el horizonte de Dios se ha perdido, ¿no? No resulta extraño en tal situación la siguiente paradoja. Si por un lado se constata un sincero deseo de la familia, hasta el punto que es la institución que más valora a nuestros contemporáneos a nivel sociológico, por otro lado crezca la incapacidad de formar una familia y de considerar que el mutuo don de sí de los cónyuges genere el bien común de la entera sociedad. Es decir, es muy curioso, ¿no? Porque el deseo del corazón del hombre es el mismo ahora que hace 20 siglos, que es el deseo de felicidad, de sentirse amado y de amar. Pero este deseo, a la hora de realizarlo, vive hoy en día como esta incapacidad. Quiero, pero a la hora de construir esta relación y de construir esta vida plena, me encuentro con dificultades. Por lo tanto, si la familia es la raíz de la sociedad, al mismo tiempo los hombres no pueden vivir la familia si no les sostiene una red de relaciones que sean familiares. Dicho esto, pasamos, si os parece, al contenido de la exhortación. La unidad de la exhortación proviene de la fidelidad al Evangelio de la familia. El documento se compone de 9 capítulos. Podríamos agruparlos del siguiente modo.
En primer lugar, un tríptico de ingreso que proyecta como 3 focos de luz: la palabra de Dios, la realidad actual y sus desafíos, y el magisterio de la Iglesia reciente sobre el tema de la exhortación. En segundo lugar, el núcleo formado por los capítulos 4 y 5, donde se habla de la cuestión del amor y su fecundidad en el matrimonio. Finalmente, los 4 últimos capítulos que tratan diferentes aspectos y desafíos para el futuro. Por ejemplo, la pastoral familiar, la educación de los hijos, las llamadas y situaciones irregulares y la espiritualidad conyugal y familiar. Después de la lectura y de esta un poco disección del texto, pues parece un poco también el esquema que se trabaja, yo creo, un poco en Acción Católica, ¿no? El ver, juzgar y actuar, ¿no? Sobre una mirada y una realidad, un juicio de fe, y de ese juicio de fe nace una actuación concreta pastoral para la Iglesia. Vamos a ir capítulo por capítulo. El primer capítulo se titula A la luz de la palabra y comprende del número 8 al número 30. Toma como punto de partida la perspectiva de la revelación. Dice en el número 6: comenzaré con una apertura inspirada en las Sagradas Escrituras que otorgue un tono adecuado. A través de una meditación del Salmo 128, un canto que traza una semblanza de la vida de la familia, se adopta un acento sapiencial. Si la Biblia está poblada de familias, de generaciones, de historias de amor y de crisis familiares, la palabra de Dios es entonces una buena compañera de viaje para las familias de todos los tiempos. La contemplación de la historia de la salvación como narrativa familiar tiene su centro en la familia de Nazaret, que se presenta ante cada familia como un icono. Este capítulo es muy bonito porque nos habla de la Escritura. Claro, cuando estás estudiando teología te hablan de la hacer cuestión, de todas estas cosas, del análisis histórico crítico, de todo lo que hemos estudiado. Pero aquí la lectura que hace el Papa es una lectura de cómo la Sagrada Escritura está poblada de muchas relaciones. Una historia de relaciones entre personas, entre familias, con sus muchas dificultades, y cómo en medio de esas dificultades Dios siempre se convierte en aquel que da sentido quizás pues a las rupturas o a los déficits que puede tener el hombre y la mujer. Entonces es una visión muy bonita. La sabiduría familiar cristiana encuentra en las 2 casas que Jesús describe en el Sermón del Monte, una construida sobre roca, otra sobre arena, una particular expresión simbólica. Benedicto XVI, en su viaje a Polonia del 2006, dirigiéndose a los jóvenes, dijo: en el corazón de cada hombre existe el deseo de una casa. En un corazón joven existe con mayor razón el gran anhelo de una casa propia, que sea sólida, a la que no solo se pueda volver con alegría, sino también en la que se pueda acoger con alegría a todo huésped que llegue. Es la nostalgia de una casa en la que el pan de cada día sea el amor, el perdón, la necesidad de comprensión, en la que la verdad sea la fuente de la que brota la paz del corazón. A continuación les dirigió estas 2 preguntas. ¿Cómo construir esta casa? ¿Qué quiere decir construir la casa sobre roca? La respuesta que el Papa emérito les ofreció se puede resumir de este modo: construir la casa sobre roca es construirla sobre Cristo y con Cristo, y construir la casa sobre Cristo y con Cristo significa construir sobre un fundamento que se llama amor crucificado. Entonces, esto es una visión como muy bonita también, ¿no? De lo que es construir una casa con las dificultades que tiene, pero como la casa es un lugar donde podemos vivir frente al desamparo que existe, a la intemperie, ¿no? Don Ricardo, en muchas de sus homilías, dice esto: qué difícil es para el hombre de hoy vivir a la intemperie. Y para evitar la intemperie tenemos casas y tenemos hogares. La exhortación recuerda que es significativo que en el Antiguo Testamento la palabra que aparece más veces después de Yahvé es hijo. Se trata de un vocablo que remite al verbo hebreo que significa construir. De este modo, a través del don de los hijos, la familia edifica la casa y la ciudad. Ya en este mismo sentido, Lumen Fidei en el número 50 decía: la fe no solo se presenta como un camino, sino también como una edificación, como la preparación de un lugar en el que el hombre pueda convivir con los demás. El primer constructor es Noé, que en el arca logra salvar la familia. Primera idea, primer capítulo. Segundo capítulo.
va de los números 31 al 57. Aquí se describe lúcidamente la situación actual de las familias, señalando algunos de los desafíos que se le presentan. El bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo y de la Iglesia. El realismo y la concreción son los criterios con que se pasa revista a la familia contemporánea. Se evidencia en este capítulo una profunda crisis cultural. Se trata de una cultura marcada por un exasperado individualismo, que es valorado con los fenómenos ambiguos que conlleva: la personalización, la libertad para elegir y el sentido de justicia. Como consecuencia de ello, la familia se puede convertir en un lugar de paso, al que uno acude cuando le parece conveniente para sí mismo o donde uno va a reclamar derechos, mientras los vínculos sufren la precariedad de los deseos y las circunstancias. Junto con este rasgo, nuestra cultura vive la crisis de la temporalidad, la lógica del presentismo absoluto que se enraiza en el nihilismo. La exhortación la denomina con la cultura de lo provisorio. El tiempo se vive atomizado y fragmentado, y ello provoca que la provisionalidad se convierta en el criterio de cualquier relación entre personas. Se dibuja de este modo un proceso de decadencia cultural. La interpretación emotiva del amor dificulta la entrega y el don de sí de las personas y conduce, que esto lo vemos actualmente, a una afectividad narcisista, inestable y cambiante, que no favorece la madurez. Como consecuencia, en las sociedades europeas se está verificando un derrumbe demográfico, junto con el debilitamiento de la fe y de la práctica religiosa. El fruto de la ausencia de Dios en la sociedad es una gran soledad en las personas, en los matrimonios y en las familias, que indudablemente es una de las mayores pobrezas de nuestra cultura. Otro desafío que se aborda en este capítulo, derivado de la debilidad de nuestra cultura, es el auge de diversas formas de ideología. La exhortación menciona particularmente la denominada ideología de género, que niega la diferencia y la reciprocidad entre el hombre y la mujer. La identidad de género viene descrita como la vivencia interna del género, tal como la persona la siente. Ya sabéis que en el tema de la ideología de género, así por sintetizar, es como que la identidad sexual no se nace, sino que se construye. De tal manera que esto ha sido una imposición cultural heredada de un pensamiento cristiano que ha impuesto socialmente y culturalmente las formas de relación y de identidad sexual entre las personas. Entonces, esta circunstancia, pues claro, hace que cada uno pueda elegir su propia identidad, construirla y además dentro de un clima de tolerancia social donde esto se tiene que aceptar como algo normal. Por lo tanto, caemos en un relativismo cultural y donde la identidad humana viene determinada por una opción que puede cambiar. Se llamaría un poliformismo, ¿no? De este modo se vacía el fundamento antropológico de la familia. Frente a esta colonización ideológica, la bondad originaria de la diferencia sexual inscrita en el cuerpo es para el cristianismo el primer ámbito en el que se forja la relación con el otro. Ya sabéis que para el cristianismo la unidad de la diferencia también es básica dentro de la filosofía personalista, ¿no? Porque el yo de alguna manera se ve y se refleja en el tú, y el tú ayuda a construir la propia identidad personal, ¿no? Entonces esa unidad en la diferencia, llamada la complementariedad y la reciprocidad, hace pues de la realidad del matrimonio cristiano un anuncio en medio de esta sociedad. Al señalar luces y sombras de la situación actual, lejos de caer en lamentos autodefensivos, la exhortación desea despertar lo que denomina la creatividad misionera, capaz de abrir nuevos caminos con realismo y confianza. Hace unos años salió un libro publicado titulado Minorías creativas. Entonces es muy interesante la perspectiva de comprender que actualmente el cristianismo no es un cristianismo de masas, pero que en esa minoría puede ser creativo en el sentido de generar nuevas realidades desde una identidad, por ejemplo en este caso del matrimonio y de la familia, y con lo que significa vivirlo en la sociedad actual. Tercer capítulo, los números 58 al 88, titulado La mirada puesta en Jesús, vocación de la familia. Ofrece una síntesis de la doctrina católica sobre el matrimonio y la familia, siguiendo el magisterio reciente de la Iglesia. Dígase,
el Concilio Vaticano II, particularmente la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, la encíclica Humane Vitae y la exhortación Evangelii Nuntiandi del Beato Pablo VI, la Carta Gratissiam Sane y sobre todo la exhortación apostólica Familiaris Consortio, las catequesis sobre el amor humano de San Juan Pablo II y las encíclicas Deus Caritas Est y Caritas in Veritate de Benedicto XVI. Con todo ello se muestra el imponente empeño del reciente magisterio de la Iglesia sobre el tema de la familia. En este capítulo destaca la importancia que el Papa otorga al querigma, al primer anuncio, que es hoy de nuevo tan necesario proponer. El sacramento del matrimonio no es una convención social, un rito externo, sino un don para la santificación y la salvación de los esposos, una vocación a vivir el amor conyugal como signo imperfecto del amor entre Cristo y la Iglesia. Siguiendo de cerca el magisterio de San Juan Pablo II, la familia es vista como reflejo de la Trinidad. Tras los 3 primeros capítulos que componen como un tríptico de entrada, nos adentramos en el núcleo del documento que lo constituye los capítulos 4 y 5. En el capítulo 4, números 89-164, a través de la detallada meditación del himno de la caridad, tomada de 1 Corintios capítulo 13, del 4 al 7, el Papa muestra que la vía de la caridad es el sendero privilegiado a recorrer para penetrar en el misterio del matrimonio y la familia según el designio de Dios. La lógica del amor no se limita a la sola aplicación de normas y nunca pierde de vista lo concreto de la persona. Notemos que este himno nos habla de la novedad de la caridad. Por este motivo, algunos exégetas lo han llamado el Cantar de los Cantares de la Nueva Alianza. Ya Benedicto XVI, en su primera encíclica, Deus Caritas Est, afirmó que este himno resumía todo lo que había querido exponer sobre el amor en la carta. Desde la óptica de la exhortación, únicamente a la luz del verdadero y genuino amor, es posible aprender a amar y construir una verdadera morada al deseo humano. Aquí sí que es interesante, no sé qué experiencia tenéis vosotros, pero cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del concepto de amor, normalmente hablamos, después de la formación que hemos recibido, en unas claves muy concretas. Y curiosamente los interlocutores que tenemos delante entienden el amor en una clave totalmente distinta. Entonces a veces nos pasa que la manera de expresar lo que llevamos en el corazón se entiende de una manera distinta porque viene mediado por categorías culturales e ideológicas muy diferentes. Por ejemplo, nosotros aquí hablamos de un amor muy concreto, que sería un amor que te precede, un amor que configura tu vida y un amor que te capacita para amar. Hablaríamos de toda la referencia, por ejemplo, trinitaria, de toda la referencia del misterio de la encarnación y esa encarnación vista en proyección de futuro para construir una vida. Y a lo mejor los que tenemos delante simplemente entienden el amor como un conjunto de sentimientos y de emociones y no se plantean nada más. Entonces aquí vendría todo este tema de trabajo y de formación para hacer llegar al hombre de hoy la valía de este amor, ¿no? Que es diferente al que ellos viven, pero que es el que realmente es capaz de sanar muchas veces las heridas del corazón. No sé si me captáis lo que quiero decir, ¿no? Entonces, este capítulo, o el capítulo, es una invitación a profundizar en una antropología fundada sobre la verdad del amor, revelado en Cristo, ¿no? Esto es, ya lo sabemos todos, que el hombre alcanza su plenitud y su verdad en el misterio de Cristo. La fuente principal de inspiración es la Constitución Gaudium et Spes, especialmente los números 48-50, donde se apuesta por la vía del amor para penetrar en el misterio del matrimonio. Este primado del amor, ya intuido por Pío XI en Casti Connubii, va a encontrar en las catequesis de San Juan Pablo II y en Deus Caritas Est un desarrollo del planteamiento conciliar. Singular valor adquieren los números 120 al 122, en los que se profundiza en la caridad conyugal como el corazón de la vida matrimonial. Es verdad que se habla de la caridad política para los laicos, la caridad pastoral para los sacerdotes y la caridad conyugal en el matrimonio. El amor de Dios va transformando progresivamente el amor humano, conduciendo hacia la santidad conyugal. Siguiendo Santo Tomás de Aquino,
el amor conyugal es considerado como la máxima amistad, pues la funda en las notas personales de la misma. Es una unión que nace por el consentimiento libre de los esposos y contiene todas las características de la mejor amistad, como son la búsqueda del bien del otro, la reciprocidad, la intimidad, la ternura, la estabilidad y la semejanza entre los amigos que se construye con la vida compartida. Aquí es muy interesante, en la teología de Tomás de Aquino, él hace una distinción muy interesante entre lo que es amor y lo que es amar. El amor, él lo lee en esta clave de presencia del amado en el amante, del amante en el amado, que configura la vida de la persona, y el amor lo entiende como y el amar lo entiende de una forma activa, ¿no? El efecto de esa presencia es que en el amar se quiere siempre el bien del otro. Entonces, amor y amar van juntos, pero también se distinguen, ¿no? En la definición, porque las notas son diferentes, aunque complementarias, ¿no? Es decir, el amor se puede vivir cuando has vivido la experiencia, el amar se puede realizar cuando has vivido la experiencia del amor en tu vida, ¿no? Entonces, la convivencia y la comunión conyugal adquieren un singular valor humano, dado que se trata de una amistad peculiar, con un carácter totalizante, un amor exclusivo, indisoluble, fiel y abierto a la generación de la vida. La alegría del amor ha de ser cuidada en el matrimonio. Se trata, siguiendo a Santo Tomás, de una dilatación de la amplitud del corazón. El doctor se funda en la semejanza latina entre leticia y laticia, es decir, entre alegría y anchura, para comparar la alegría con la dilatación del corazón. La alegría del amor es la alegría que procede del Espíritu Santo. Benedicto XVI, haciendo balance de las Jornadas Mundiales de la Juventud, decía: la fiesta es parte integrante de la alegría. La fiesta se puede organizar, la alegría no. Solo puede ofrecerse como don, y de hecho se nos ha dado en abundancia. Por eso nos sentimos agradecidos. Así como Pablo califica la alegría de fruto del Espíritu Santo, del mismo modo también Juan en su Evangelio ha unido íntimamente el Espíritu y la alegría. El Espíritu nos da la alegría y es la alegría, que es distinto. Bueno, capítulo 5. En profunda continuidad con el anterior, aborda el tema de la fecundidad del amor. El verdadero amor siempre da vida. La vida humana siempre es un don de Dios que ha de ser acogido. Las familias numerosas, dice el documento, son una alegría para la Iglesia. El embarazo es una época difícil, pero también es un tiempo maravilloso. Todo niño tiene derecho a recibir el amor de una madre y de un padre, ambos necesarios para su maduración. Si la madre acompaña al niño con su ternura y compasión, el padre ayuda al niño a percibir los límites de la realidad y dilata su horizonte hacia el mundo. De este modo, la presencia clara, femenina y masculina, crea el ambiente más adecuado para la maduración del hijo. La fecundidad se puede vivir de modos nuevos, tanto por los esposos que no pueden tener hijos, sabiendo lo mucho que sufren por ello, como por el generoso y magnánimo camino de la adopción, por el que se regala una familia a quien no la tiene. Junto a estas y otras formas de fecundidad, se encuentra también la fecundidad social de la familia. Los matrimonios cristianos están llamados a pintar el gris del espacio público, llenándolo del color de la fraternidad, de la sensibilidad social, de la defensa de los frágiles, de la fe luminosa, de la esperanza activa. Capítulo 6. Se titula Algunas perspectivas pastorales. Abarca los números 199-258. Recoge de manera general los nuevos caminos pastorales que se vislumbran. En primer lugar, es de destacar que la familia es reafirmada como sujeto de evangelización y, por tanto, principal sujeto de la pastoral familiar. Junto a ello se señala la parroquia como la que ha de ofrecer la principal contribución a la pastoral familiar, comprendida como comunidad de fe viva, como familia de familias. Para ello es necesario una formación más adecuada y profunda de los seminaristas, sacerdotes, religiosos y laicos. La preparación al matrimonio ha de ser intensificada en todas sus etapas, remota, próxima e inmediata. Los primeros años de matrimonio son un periodo delicado que requiere un acompañamiento singular. El enfoque tanto de la preparación conyugal cuanto del entero trabajo con los matrimonios se indica certeramente con esta expresión, en el número 211. La pastoral prematrimonial y la pastoral matrimonial deben ser ante todo una pastoral del vínculo, donde se aporten elementos que ayuden tanto a madurar el amor
como a superar los momentos duros. A diferencia de una pastoral líquida o emotiva que se contenta con consumir experiencias gratificantes, una pastoral del vínculo prepara al sí para siempre, hace madurar a las personas y hace construir la casa sobre roca. Se indica también cómo la presencia de esposos con experiencia y el apoyo de asociaciones, movimientos eclesiales y nuevas comunidades es fundamental en esta tarea, ¿no? Yo creo que aquí tenemos todo un campo amplísimo, ¿no?, de revisión y de trabajo en el tema de la pastoral familiar como eje y vínculo que integre otras pastorales y la realidad del trabajo con familias. Capítulo 7. Fortalecer la educación de los hijos. Abarca números 259-290. Muestra la centralidad del tema educativo en el horizonte de la vocación al amor. La pedagogía de la familia es la de aprender y enseñar a amar. Con frecuencia el documento usa los términos camino, historia, narración, crecimiento y maduración. Son vocablos que nos hablan de la importancia del drama de la libertad en el tiempo. Particular relieve cobra la insistencia de la necesidad de una educación de la sexualidad y la afectividad humanas. El analfabetismo afectivo que padece la cultura contemporánea provoca una gran fragilidad frente a las elecciones irrevocables de la vida. La respuesta a este desafío ha de ser un renovado empeño formativo y educativo de la Iglesia en estos ámbitos, promoviendo iniciativas que favorezcan la verdadera maduración afectiva de las personas, donde destaca la importancia de la castidad, pues ella genera una armonía entre los dinamismos que posibilita a cada persona una entrega y un don de sí. Como afirma la exhortación, la castidad es la condición preciosa para el crecimiento genuino del amor interpersonal. Bueno, aquí hay todo un trabajo que se llama trabajo de invertir en evangelización, que pasa por invertir en el tema de lo que sería la afectividad y la sexualidad. O sea, todos sabemos que con la afectividad se nace y con la capacidad para amar se nace, pero todo hay que educarlo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que tomemos conciencia de la necesidad de educar estas dimensiones ya desde la infancia y desde que son bien pequeños las personas. ¿Para qué? Para que cuando sean adultos, ¿no?, pues puedan elegir de una forma adecuada el bien de su vida, ¿no? Hay un libro que seguro habéis leído, ¿no?, de Torralba, que escribe sobre el arte de educar, ¿no? Y entonces él habla un poquito de la comparación de la escultura del maestro, ¿no?, que el maestro es aquel que forja y forma la escultura, sacando esa esencia de las personas, ¿no? Entonces ahí entraríamos en la educación en virtudes, intentando que la persona pueda elegir aquello que es un bien para ella y algo que pueda configurar su vida de una forma nueva. Entonces la pedagogía de la exhortación puede sintetizarse en estas dos expresiones: generar procesos que permitan transitar de lo imperfecto a lo más perfecto y promover libertades responsables. O sea, como son dos ejes importantes. En tal sentido, la promoción de las inclinaciones afectivas a favor del bien y de las virtudes como hábitos operativos buenos son fundamentales para el cultivo de la libertad madura. Pinkers tiene todo un libro que se titula Las fuentes de la moral cristiana, y en este libro aborda los dos tipos de libertad. Libertad como elección, que es la libertad actual, traducida en hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero, y la libertad de calidad. La libertad de calidad va unida al amor, y entonces soy libre no para hacer lo que quiero, sino que soy libre viviendo desde el amor para entregar mi vida por amor. Y desde ahí, por ejemplo, se entiende el matrimonio cristiano, se entiende la vocación a la vida sacerdotal, a la vida consagrada, ¿no? Capítulo 8. Acompañar, discernir e integrar. Números 291-312. Afronta las fragilidades de la vida familiar. Con los tres verbos del título del capítulo se desea expresar la lógica misericordiosa que mueve a la Iglesia en su servicio a los hombres, particularmente a los más débiles, que sufren la dolorosa experiencia de una familia herida o rota. Era el punto más esperado del documento por parte de los medios de comunicación. El Papa da prueba de su fuerte sensibilidad de ir al corazón del drama humano, evitando promover o proponer soluciones casuísticas y tendenciosas. En lo referente a las personas divorciadas y vueltas a casar, la exhortación se encuentra en una profunda continuidad con el magisterio precedente. Particularmente, Familiaris Consortio número 84,
Reconciliatio et Penitencia número 34, el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe de 1994 y Sacramentum Caritatis número 29. La verdad del matrimonio indisoluble es reafirmada con claridad en la exhortación, y tenéis los números 123 y 292. Un católico divorciado que vive en nueva unión no puede comulgar sin transformar su modo de vivir, concretamente sin abandonar la nueva unión o sin el firme propósito de vivir como hermanos. A este respecto conviene señalar que cuando el texto habla de las situaciones objetivas de pecado en las que a causa de los atenuantes se podría vivir en gracia, recibiendo para ello la ayuda de la Iglesia, no menciona explícitamente el caso del divorciado en nueva unión que no ha renunciado al ejercicio sexual, número 305 de la exhortación. La cuestión no se limita únicamente a la recepción de la Eucaristía, sino que la perspectiva del capítulo es la de considerar que ninguno está excluido de la vida de la Iglesia. Esto sí que es muy importante, ¿no? Ninguno está excluido de la vida de la Iglesia, del camino hacia la vida grande de Jesús, y que el acompañamiento se ha de realizar en la lógica de la integración. Se trata de acoger y acompañar pacientemente en un camino de conversión que gradualmente pueda integrar a las personas a la vida plena en la Iglesia. La lógica misericordiosa de Dios sabe identificar las heridas y es capaz de curarlas con la colaboración y mediación humanas. La Iglesia ni excluye a los pecadores ni excluye el pecado, sino que como morada y cuerpo de Cristo acoge a los pecadores y les invita a un camino de conversión y de superación del pecado. Es lo que hizo Jesús con la samaritana, número 294 de la exhortación. Dirigió una palabra a su deseo de amor verdadero, para liberarla de todo lo que oscurecía su vida y conducirla a la alegría plena del Evangelio. Finalmente, el capítulo 9 ofrece algunas consideraciones sobre la espiritualidad conyugal y familiar, números 313-325. La vida cristiana está siempre marcada por una impronta trinitaria y cristocéntrica, que viene de su consagración bautismal. Dentro de esta lógica, la especificidad de la espiritualidad conyugal se encuentra en la originalidad del sacramento del matrimonio. El vínculo conyugal está habitado por el amor divino. La espiritualidad conyugal y familiar se compone de muchos gestos a través de los cuales se construye y edifica la íntima comunión de vida y amor, ¿no? Hay veces que dicen en el matrimonio cristiano, nos casamos tres, mi marido, mi mujer y Dios. Y eso no es una interpretación muy adecuada del sacramento del matrimonio, ¿no? Porque en realidad es en el amor de los esposos, Cristo se hace presente y a través del sacramento fortalece, fortifica y redimensiona ese amor, ¿no? Entonces la importancia, dice aquí, de la oración en la familia como un medio para fortalecer la fe, para la transmisión de la fe, para la hospitalidad, alentada por la palabra de Dios, que expresa la apertura a la vida y a los demás, y la misión educativa y social de la familia son algunos de los puntos más relevantes de este capítulo. Dicho esto, pasamos a la interpretación de la exhortación, y ya voy terminando. El texto, fruto de una larga y no siempre fácil reflexión previa, es extenso. Para evitar caer en equívocos y falsas interpretaciones, son fundamentales dos primeros criterios. En primer lugar, interpretarlo desde su unidad interna y en su totalidad. En segundo lugar, hacerlo en continuidad con el magisterio de la Iglesia precedente. En el documento distinguimos tres niveles de redacción. Uno está compuesto por las numerosas citas a los documentos finales de ambos sínodos. En un segundo nivel son las glosas tanto de las catequesis de San Juan Pablo II sobre el amor humano y la teología del cuerpo, cuanto de las propias catequesis sobre la familia ofrecidas entre el primer y el segundo sínodo. Y por último, un tercer nivel son los pasajes sin nota alguna que podemos considerar como los más originales del Papa. O sea que tenemos tres niveles. Hemos de reconocer que el texto no es fácil de interpretar. Algunos lo han calificado como un acontecimiento lingüístico. El Papa utiliza un lenguaje coloquial, con un estilo particular muy personal. La dificultad hermenéutica es que el texto puede contener tensiones internas y afirmaciones ambiguas que no siempre facilitan su comprensión. No se trata de entrar en un conflicto de interpretaciones, sino de valorar las afirmaciones
desde la unidad interna de todo el documento con equilibrio y ponderación. Hemos de tener presente que el intérprete del documento no son los medios de comunicación, ni los peritos o expertos que lo presentan. Únicamente puede serlo el Papa y la Congregación para la Doctrina de la Fe a través de un acto. En los puntos que se suponen una toma de postura doctrinal o disciplinar, es necesario que el Papa se ponga a ello y lo diga claramente, sin dar lugar a interpretaciones ni ambigüedades. Lógicamente, como afirma en el número 3, no todas las discusiones doctrinales, morales o pastorales deben ser resueltas con intervenciones magisteriales, ¿no? Esto lo dice al principio. Benedicto XVI, con el mensaje de Navidad dirigido a la Curia Romana del año 2005, refiriéndose al Concilio Vaticano II, distinguió entre una interpretación que podría llamarse hermenéutica de la discontinuidad y de la ruptura, que a menudo ha contado con la simpatía de los medios de comunicación y también de una parte de la teología moderna, y la hermenéutica de la reforma, de la renovación dentro de la continuidad, sujeto Iglesia que el Señor nos ha dado. La exhortación ha de situarse en el segundo modo hermenéutico. La hermenéutica de la continuidad con el magisterio precedente dentro de la tradición viva de la Iglesia es la única posible, pues de otro modo se pondría en duda la legitimidad de la autoridad magisterial. Desde esta clave interpretativa, el documento está todo el movido por la urgencia de anunciar lo que Cristo aporta a la familia. Lo que se constata es que en nuestras sociedades occidentales el matrimonio y la familia no se perciben como una buena noticia, como un camino de fecundidad y plenitud. El texto desea abrir un camino y un aliento pastoral para la comunicación del Evangelio del matrimonio y de la familia. En este sentido, desde el punto de vista moral, se ha de privilegiar una interpretación que afirme el camino exigente de la verdad sobre el bien. No es un camino cómodo, es un camino que evita tanto reducir el Evangelio a la moral como el que afirma un Evangelio sin moral alguna. Cristo es la verdad personal que nos ama y con su amor misericordioso transforma nuestro corazón. Cristo es a través de su Espíritu en los sacramentos fuente de virtudes para que el hombre reciba la gracia eficazmente. Conclusión, ya termino. En el marco del año jubilar de la misericordia, es preciso reconocer que la primera misericordia de Dios con el hombre es la familia. Consciente de ello, la exhortación se acerca a las familias para fortalecer su vocación al amor, invitándolas a ser testigos y apóstoles del amor de Cristo. Si Cristo es el camino de todo hombre, éste está llamado a recorrer la vía del amor en la familia para alcanzar la plenitud de vida lograda. Lumen Fidei afirmaba: el amor mismo es un conocimiento, lleva consigo una lógica nueva. Se trata de un modo relacionar de ver el mundo, que se convierte en conocimiento compartido, visión en la visión de otro o visión común de todas las cosas. A la luz del amor, la familia es vista simultáneamente como la iglesia doméstica y célula primaria de la sociedad. Esta doble subjetividad de la familia es de gran calado, pues nos permite comprender que ella es decisiva para interpretar la relación iglesia-mundo. Profundizar en la familia como sujeto eclesial y sujeto social permite una profundización en las relaciones antropológicas: ser hijo, ser hermano, ser esposo, ser padre y ser madre. El camino sinodal ha constatado que el deseo de familia permanece muy vivo en nuestro mundo, particularmente en los jóvenes. Ahora bien, si el deseo se interpretara como proyección, conduciría hacia una pura arbitrariedad. Por ello, el deseo no basta por sí mismo, necesita el fundamento del amor. De lo contrario, el deseo se curva, se hace incapaz de crecer hacia la meta que promete. Es pues urgente promover la familia, iluminar y fortalecer el deseo de la misma, para que la sociedad y la Iglesia sean cada vez más familiares. En el número 307 se nos dice: hoy más importante que una pastoral de los fracasos es el esfuerzo pastoral para consolidar el matrimonio y así prevenir las rupturas. Vivimos hoy inmersos en las redes sociales, que algunos filósofos han descrito como un no lugar. Estos no lugares, y entre paréntesis ponemos aeropuertos, estaciones de tren, centros comerciales, redes sociales e Internet, generan soledad y uniformidad, pues son espacios que no nos toman enteros, que no pueden definirse ni como espacios de identidad ni como relacionales o históricos. Se trata de espacios sin historia.
La cultura digital ha multiplicado las posibilidades técnicas, la capacidad de conectarse, pero se ha tornado cada vez más pobre en las relaciones humanas, en vínculos estables y duraderos. El camino de la familia necesita de una morada, de un ambiente apropiado, de un tejido de relaciones para crecer. No hay personas sin personas, matrimonios sin matrimonios, familias sin familias. Por ello es urgente generar una cultura familiar. Como afirmaba San Agustín, quien quiera vivir tiene en dónde vivir, tiene de dónde vivir. Que se acerque, que crea, forme parte de este cuerpo para ser vivificado. No recele la unión de los miembros, no sea un miembro canceroso que merezca ser cortado, ni miembro dislocado de quien se avergüence. Sea hermoso, esté adaptado, esté sano, esté unido al cuerpo, viva de Dios para Dios, trabaje ahora en la tierra para que después reine en el cielo. Por este motivo, el desafío y la misión de la Iglesia hoy es ser arca de Noé, sacramento de salvación, generando espacios y tiempos nuevos, un ambiente y una cultura favorables en los que la familia pueda crecer y vivir en plenitud la vocación al amor. Esta capacidad de generar está vinculada a la estructura sacramental de la fe que tiene su fuente en la muerte y resurrección de Cristo. Toda la economía sacramental tiene su centro en la Eucaristía. En la Eucaristía se nos ofrece un nuevo cuerpo y un nuevo tiempo para generar cristianos en una comunión viva.